el querer ser. Si tú quieres algo, tienes un sueño, ve, lucha, consigue tus cosas, que no te limite una situación económica, que no te limite una situación mental o el yo no puedo. De Mezclada, este es el podcast del agricultor trascendente, creado para inspirar y empoderar a la próxima generación de administradores de tierras con su anfitriona Emily Reyno. Bienvenidos a episodio número 37 del Transcendent Farmer Podcast. Hoy les traigo un tema muy distinto en comparación con mis otras conversaciones. Son tantas lecciones y momentos destacados que no sería justo hacer un resumen. Así que nada más les voy a subrayar 3 conceptos antes de iniciar. Número 1. Romper ciclos. ¿Cuántas veces has escuchado este concepto? Es una cosa escucharlo, otra cosa es conocer a alguien que lo ha hecho. Quiero que prestes atención a eso en lo que cuenta Alberto. Número 2. Coherencia en tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Eso es un tema que está apareciendo en una multitud de dimensiones y contextos en mi vida ahorita, imagino a una escala global. Así que vale la pena subrayarlo con ustedes. Es algo que vas a escuchar en esta historia, pero piénsalo en tu propio contexto, en tu propia vida. Si estoy creando coherencia o alineamiento, una conexión muy fuerte entre lo que estás pensando, lo que estás diciendo y las acciones que estás tomando. Y número 3, luchar por lo que amas, aun si nadie lo espera. Si era parte del plan o visión que otras personas tenían para ti o no, ¿verdad? Porque a veces las otras personas, los demás dicen una cosa de cuál es la trayectoria de esta persona, pero nosotros tenemos una visión diferente. Eso tiene todo que ver con lo que estás haciendo, luchando por acceso a tierra y capital. Así que no tengas miedo de iniciar, de compartir tu visión con los demás y de hacer algo diferente a lo que la gente espera de ti. Estoy grabando de Musquis, Coahuila, otra vez y tengo un gran huésped el día de hoy. Jesús Alberto Alvarado Morín. No es solo una trayectoria en el fútbol, es una historia de ambición que comenzó en el norte de México y lo llevó al escenario internacional. Nacido en Musquis, Coahuila en 1989, se formó en clubes locales y en el fútbol universitario, donde no solo destacó como delantero, sino que también obtuvo el título en medicina veterinaria y zootécnica, una combinación poco común en el deporte profesional. Su proyección internacional comenzó en Finlandia, donde se convirtió en un referente con equipos como FF Jaro y AC Ulo, demostrando su fortaleza física, buen juego aéreo y olfato goleador en un contexto completamente distinto, tanto en clima como en cultura. Más adelante continuó su carrera en Moldavia y Bielorrusia antes de regresar a México para compartir en la Liga de Expansión MX, donde fue campeón de goleo con Correcaminos UAT en 2020. Recientemente sumó un nuevo capítulo a su recorrido futbolístico en Costa Rica con Municipal Grecia. A lo largo de cada etapa, lo que ha distinguido a Alberto es su perseverancia, su disposición a salir de su zona de confort y su capacidad constante de aportar experiencia y goles en cualquier equipo que represente. Desde las frías canchas de Escandinavia hasta los apasionados estadios de América Latina, su historia nos recuerda que una carrera en el fútbol también se construye con valentía, adaptación y visión global. Además de ser reconocido por su fama en el fútbol, es el cuarto hermano de 5, papá de 2 hijos súper inteligentes y motivados y conferencista, compartiendo sus lecciones con estudiantes en la región carbonífera acá, en México. Desde que te conocí, hace casi 2 años, lo que yo conozco de ti
es que ninguna biografía puede capturar tu capacidad intelectual, tu cariño hacia tu familia, ni tu manera protectora. Eres una de las personas más humildes que he conocido en mi vida. La persona más franca cuando se trata de injusticias en la calle, hasta parar y bajar de tu coche para ayudar a gente en silla de ruedas para cruzar, y navegas la incertidumbre con mucha gracia. No exagero cuando digo que ha sido un gran privilegio conocerte, observarte en acción en tu pueblo con tu familia a distancia en teléfono. Enseñas a las personas que te rodean simplemente porque eres un modelo a seguir para los demás y ni te das cuenta. Me da mucho gusto haber llegado al punto de grabar esta conversación presencialmente y compartir con mi comunidad de agricultores trascendentes un poquito de ti. Así que bienvenido al Transcendent Farmer Podcast, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes, contigo en especial. Y pues escucharte con esas palabras tan lindas, tan motivadoras hacia mi persona, pues bueno, también me llena de alegría, me llena de mucho gusto. También te lo he compartido, el gusto de haberte conocido, el gusto de haber compartido todo este tiempo, todo este espacio. Y que me tengas en esos lugares, pues bueno, te agradezco muchísimo de corazón. Y verte con esa voz quebrada, esas lágrimas en tu rostro, pues bueno, también me llena a mí un poquito de eso, de ver un poquito lo franco que eres y la honestidad de tus palabras me llegan. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por el espacio y esperemos poder tener una linda conversación por aquí. Pues yo quiero empezar la conversación un poquito amplia para que la gente conozca un poco de Musquis, de Coahuila, porque la mayoría de mi audiencia no tiene tanta experiencia con México, la cultura, nada de eso. Entonces, cuéntame sobre Musquis y cómo era nacer aquí y estar aquí durante tu infancia. Pues bueno, tal cual lo mencionas, somos una pequeña comunidad, alrededor de 100,000 habitantes en el norte del país, en el norte de México, para ser exacto, en el estado de Coahuila. Entonces, pues bueno, bien por bien cierto ser una comunidad pequeña, pues también las deficiencias educativas, carencias en algunos ámbitos a nivel social, pues bueno, nos implican un poco no tener cercanía a lo que son las universidades, lo que son cuestiones laborales, pero bueno, gracias a Dios yo tuve la fortuna, y lo digo así siempre, lo menciono, gracias a Dios, de haber nacido en un lugar así. ¿Por qué? Porque también vengo, como bien dijiste, cuarto de 5 hermanos. Mi mayor orgullo, lo menciono, mi mayor motivación, siempre lo menciono en las conferencias, es mi madre. Y gracias a ello, ¿no? Gracias a que estoy creado por una persona así, una familia con ese tipo de carencias, creo que fue mi estandarte para poder buscar mi sueño de una manera más consistente, buscar mi línea de lo que yo pretendía hacer. Y bueno, hoy en día les puedo comentar que tengo una carrera amplia, 18 años como jugador profesional, como bien mencionaste, en algunos países. Y bueno, es lindo poder llevarlo, ¿no? Pero siempre, donde quiera que voy, siempre menciono con mucho orgullo este pedacito de tierra. ¿Por qué? Porque venimos de gente descendiente. Tenemos aquí comunidades, gente que se dedicaba también a lo que es la agricultura, la ganadería en esta parte del país. Entonces, prácticamente vengo de familia así tal cual. Eso fue una de las partes más importantes que a mí me hizo decidir ser médico veterinario, por venir con esa descendencia, por esa gente del campo, gente, les digo yo siempre, cuidando chivas, del ganado, este tipo de cosas. Entonces tenemos estas comunidades acá en la región, somos, podría decir que ricos en esa cultura, lo que es esta parte del país, Musquis en general. Tenemos a los indios Kikapú, que son gente americana, gente descendiente, nativos americanos que radican en nuestra población. Y pues bueno, también lo que son los negritos mascobos, que son otra gente que tenemos acá cerca. Y bueno, venir de estas gentes nosotros en un ejido que nos divide nada más lo que es el río con los negritos mascobos, esta cruza con gente de color. Y pues bueno, yo siempre lo menciono, ¿no? Que venir de esta gente para mí es un orgullo. Y como te lo reitero, ¿no? Siempre menciono también
demasiado ser de este pueblito pequeño, Melchor Musquis, Coahuila. Y es algo que habíamos investigado, eso es súper curioso para mí, que cuando vimos de dónde venían las personas del tribu Kickapoo y ahora dónde están en el mundo, solo hay un par de lugares en Estados Unidos donde están. Uno de ellos es el estado de Kansas, donde yo nací. Creo que Nebraska era otro estado y creo que, no sé, uno o dos estados más en Estados Unidos, pero afuera de eso, nada más en Coahuila, aquí en México. Y eso para mí es increíble porque pues yo escucho a la radio a veces y me encanta eso, escuchando que, tenemos estaciones de la estación Kickapoo aquí en Musquis, Coahuila, pero también en Oklahoma, entonces imagino que también están ahí, pero es algo interesante esa conexión. Me encantaría saber más de cómo eras tú cuando estabas aquí, porque fuiste, pero tenías años pasando aquí. ¿Cómo era Alberto joven? Bueno, prácticamente como un niño hiperactivo, como muchos de acá de la región, con mucha ganas, mucha alegría, mucha entusiasmo de siempre querer estar ahí, siempre de muy pequeño fue un niño muy... yo en ese momento me mencionó un niño un poquito raro, en ese momento me decían niño muy preguntón porque siempre cuestionando cosas. Yo creo que desde temprana edad me di cuenta que tenía un poquito, una energía un poquito diferente, una energía un poquito más alterada con las personas. Así lo veía yo en ese momento, ¿no? Y bueno, un niño, como te digo, tal cual, pero siempre, siempre con las ganas de querer hacer, de querer hacer un poquito más. Te digo, a los 6 años, 6, 7 años, ya por ahí estábamos trabajando en algunos lugares aquí desde muy pequeño. Como les dije al inicio, vengo de madre soltera, lo cual eso, pues bueno, había mucha necesidad en casa donde pues a veces faltaba un poquito de que, gracias a Dios, mi madre siempre trabajando y todo, pero carencias estaba, ¿no? Siempre a veces nos quedábamos con un poquito de alguna necesidad. Y bueno, eso también me hizo a mí entenderlo desde muy pequeña edad, que en realidad había una necesidad fuerte en casa, lo cual fue eh, para mi persona siempre poder ayudar, poder aportar un poquito a lo que era mi madre, poder decir, ¿sabes qué? Mamá no está solita, como lo digo, madre soltera, y pues yo era el cuarto de quinto, ¿no? No, no era mi responsabilidad, yo lo sé que no era tal cual poder estar en una situación así, pero bueno, lo entendí así de esa manera, ¿no? Desde temprana edad. Y gracias a todo eso, gracias a todas esas vivencias que me tocó vivir de pequeño a corta edad, 6, 7 años, que a lo mejor no serían, siempre lo he mencionado, ¿no? Que también no serían etapas de una niñez, de un pequeñín estar viviendo etapas de cierta responsabilidad o el nivel de conciencia en esas edades todavía no lo tenemos, por supuesto que no está claro. Pero nada, yo lo atribuyo, lo veo del lado positivo. También soy muy creyente de las cosas de Dios, de las cosas de las energías, y también soy muy creyente que todas esas cosas lo tomo por ese lado, ¿no? El lado positivo de poder siempre sacar lo mejor de esas cosas. Entonces, gracias a eso yo hoy en día lo digo, ¿no? Gracias a eso es que hoy en día yo me puedo valer por mí mismo. Pude desarrollarme a lo mejor en algunos ámbitos laborales de alguna otra manera, ¿no? Y también yo creo que eso fue lo principalmente que me fue forjando a mí como persona y forjando valores y por supuesto, ¿no? De tener los valores en casa bien cimentados, de mi madre en especial, como les digo, eso para mí fue muy, muy importante y yo creo que han sido de las cosas que más han marcado mi vida antes de lo que es llegar como jugador profesional. Creo que para mí, y lo menciono, yo creo que es muy importante para todas las personas en general, todo lo que adquirimos en casa es con valores bien cimentados. Yo creo que eso es sumamente importante para poder forjarnos a nosotros como personas, ¿no? Ujú. Yo creo que es algo destacante de tu historia que quiero compartir con la audiencia. Es que me siento que no dejaste que tu pasado define tu futuro. Y yo creo que eso es algo que muchas personas que están escuchando han estado en una posición donde quizás nacieron dentro de una familia que nunca tuvo
acceso a la tierra o capital para tener una finca. Quizás no era una familia que cultivaba, pero de pronto ellos tienen este deseo de querer hacer algo diferente, quizás no trabajar de una oficina, pero trabajar en el campo. Y eso va en contra de mucho de lo que las generaciones del pasado estaban intentando salir de todo eso diciendo, vaya, como sal del campo para que puedas encontrar no sé, tu paz o mejor dinero en la ciudad. Y ahora estamos viendo como un regreso o cambio para girar al otro lado. Entonces eso es algo que quiero, no sé, como tomar como destacante de lo que me has comentado. La otra cosa es, eso de tu trayectoria en el food no fue tu plan. Y eso es algo súper curioso porque tienes un talento increíble para la soldadura. Y eso es algo que creo que la mayoría de gente no sabría de ti. Me encantaría que nos cuentes sobre eso. ¿Cómo es que entraste en este ámbito? Me dijiste que en un verano ibas a vivir en un rancho para hacer eso. Y de pronto las cosas cambiaron. Entonces, cuéntanos sobre eso. Bueno, es parte, ¿no? Es parte de lo que te comentaba, a estar en varias situaciones a nivel laboral a corta edad, pues bueno, me dio una amplitud de poder siempre, como te dije, también soy una persona muy preguntona y siempre viendo, tratando de aprender si me gusta la mecánica, si me gusta la electricidad, si me gusta como bien dices, ¿no? La soldadura es algo es algo que me gusta compartirlo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo he dicho siempre, ¿no? Si no hubiese sido futbolista profesional, fuera uno de mis trabajos fuertes que yo tuviera como lo que es la soldadura. Estoy estudiado, soy técnico en metalurgia, entonces tengo estudio mediante eso, pero yo siempre he dicho, ¿no? Para la vida hay que estar listo para todo, ¿no? Ya sea como venga las situaciones, ¿no? Entonces siempre es bueno también, como consejo, siempre es bueno aprender un poquito de todo. Siempre les digo a mis niños, ¿no? En las conferencias hay que estar listos para todo. ¿Por qué? Porque la cabeza es un mundo, pareciera que tenemos un CPU con una capacidad que no tiene infinito y yo siempre se los hago saber a los niños, ¿no? Porque esa es una realidad tal cual. Toda la información que tú le pongas a tu cabecita, pues bueno, se ve reflejada de manera tal cual en la vida real. Entonces, es una pasión, sí, es una de mis pasiones, el trabajo de soldadura, como unas otras que tengo, ¿no? Dentro, y hoy te puedo decir, pues el fútbol, que es mi deporte, al que más amo, en este caso que estudié lo que es medicina veterinaria. Entonces, bueno, también se comparten un poquito ahí las pasiones. He tratado hacer un poquito de muchas cosas con el sentido común de poder tener un abanico de posibilidades. Como bien saben, la gente a los 33, 34 años ya eres viejo en el fútbol, pero la realidad es que para la vida eres un joven. Entonces, simplemente fue un poquito prepararme para la vida o sin darme cuenta, como bien mencionaste al inicio, me fui preparando para la vida para tener un poquito más de dónde valerme. Y todo fue tal cual en el contexto de que yo veía la situación en casa, veía que los ciclos que se van cumpliendo, la gente arraigada con los mismos temas, somos una población tan pequeña y eso lo hace verse como rancho, como un ranchitos o pequeñas comunidades donde la gente, me atrevo a decir que un 70, un 60% de la población no tiene nivel superior o una carrera universitaria. Entonces, pues bueno, eso también implica que el nivel de ignorancia en nuestra comunidad también sea muy amplio. Lamentablemente es así de esa manera y esos son uno de mis factores, es uno de mis puntos que trato de interponer con los niños, con las nuevas generaciones, ¿no? Tratar de prepararse un poquito más y bueno, eso lo hizo tal cual, yo lo miraba muy arraigado en mi familia, como venimos de esta comunidad, como te digo, de un ejido, donde era eso, ¿no? Si no estudias, ponte a trabajar. Mi madre, lamentablemente, mis hermanos, mis cuatro hermanos no tienen una preparación académica y tampoco lo digo para ponerlos en sí enfrente, ¿no? Simplemente es una realidad de lo que vivimos como familias en esta parte del país y yo lo veía tal cual, ¿no? Mis hermanos, yo siempre fui muy bueno para la escuela, pero también nunca me imaginé, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación económica de mi madre o era apoyar o estudiar y también a veces los entiendo a ellos en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor no tuvieron
la posibilidad, la manera de poder estudiar. ¿Por qué? Por la cuestión económica que estábamos pasando, era comer o irte a estudiar. Y aquí, como te lo dije también, no tenemos unas instituciones educativas fuertes para poder nosotros prepararnos. Hoy en día ya se están acercando un poquito más, tenemos 2 universidades, entonces eso es bueno para la juventud acá de estas zonas, ¿no? Pero en ese entonces, pues bueno, tal cual no había. ¿Y qué es lo único que había? Pues trabajar, y así lo veían reflejados. Mi madre venía pasando con ese tema arraigado de familia, de que mi madre toda su vida trabajando, limpiando casas, lavando ropa, toda su vida vendiendo esto. Hoy en día, ¿no? Todavía vendiendo empanadas, vendiendo menudo. Mi reina toda su vida nos sacó hacia adelante de esa manera. Y yo, tal cual, te lo digo, me pone orgulloso, me pone un orgullo enorme poderla ver hoy en día y que ella nos haya sacado adelante de esa manera, lo cual a mí te lo menciono tal cual, no es un tema que me cause vergüenza o que me cause pena, antes al contrario, ¿no? Yo siempre enaltezco la forma en que mi madre nos sacó adelante. ¿Por qué? Porque bien dices, ¿no? Algunos tenemos posibilidades diferentes, hay personas que están en otro contexto, en un contexto de mayor pobreza, otros nacen en otro tema, pero siempre lo he dicho, ¿no? La cuestión es de querer, el querer ser. Invitarlos también a toda la audiencia que está aquí atrás del micrófono, el querer ser. Si tú quieres algo, tienes un sueño, ve, lucha, consigue tus cosas, que no te limite una situación económica, que no te limite una situación del mental o el yo no puedo. Esos son prácticamente mis temas, ¿no? Mucho tema de motivación personal. Entonces, nada, yo lo miraba en casa tal cual, de mi madre, así arraigado, y esa era mi línea, ese era mi camino que yo tenía, ¿no? También muy marcado, pero yo no sé, también como te digo, soy muy creyente de cosas de Dios. En mi cabecita, mi ardillita, como le digo, a lo mejor funcionaba de diferente manera en mi cabeza, y siempre el querer más, el querer más, el querer más, el querer hacer algo diferente, pues bueno, siempre me hizo diferente también en casa. Me atrevo a decir que yo creo que para mi madre, para mi familia, soy el que, para ellos a lo mejor el que piensa un poquito más. Yo en ese momento no lo miraba así, ¿no? Eh, Siempre yo creo que esas preguntas, esos cuestionamientos me llevaron a lo mejor a mí a otro grado, y yo quería siempre, dije, me tengo que preparar, al menos académicamente, tengo que ser yo siempre en la escuela el mejor, con buenos promedios, calificación, pero no tampoco, no era porque fuera yo tan siempre querer ser el uno. Es que había un tema de becas, me daban becas de gobierno, en las cuales yo me pagaba prácticamente la escuela. Era una forma inconscientemente de poder ayudar a mi madre, ¿no? Las becas de gobierno, si yo sacaba mejor promedio, me aumentaban la beca y me pagaban más. De esa beca yo aportaba, mi madre se quedaba con cierta cantidad para la comida de la casa y algunas cositas. Me alcanzaba a comprar yo útiles escolares, la escuela me la pagaron. Hoy te puedo decir que gracias a todo eso es que yo tuve la oportunidad de estudiar, porque mi madre no, prácticamente no hubo un gasto así tal cual hasta la preparatoria, nada en la universidad ni se diga. Ya fue por medio del fútbol que tuve la oportunidad de acabar la carrera universitaria. Pero sí, por ende, tal cual venía así de familia. Entonces yo quise romper ese ciclo. Yo creo que fue una de las cosas más importantes en mi familia. Quise romper ese ciclo de esa manera. Y yo creo que hoy en día igual siguen los procesos, seguimos, pero hoy en día veo a los hijos de mis hermanos, o de pronto, ya para ellos es una apertura diferente. Creo que quise hacer ese cambio en casa, empecé con hacer el cambio en casa. Sé que es complicado porque no es tan sencillo, porque viene de años, viene de antaños, pero igual hoy en día para ellos es más fácil decir, mi tío tiene una casa propia, mi tío tiene su carro, mi tío, y no es cuestión de presunción, sino es una cuestión de que antes había todas esas limitaciones donde toda la vida mi madre viviendo de renta, y era lo que era, nunca tuvimos casa propia, nunca había todas estas cosas, no había educación. Mi madre lamentablemente no tiene la educación que a lo mejor ella hubiera querido por dedicarse tiempo a nosotros. Entonces, nada, hoy en día las nuevas generaciones de pronto, oye, si mi tío pudo, ¿por qué yo no? Si yo también quiero prepararme, ya conozco lo que es tener mi tío es médico, mi tío es futbolista. Hoy en día, como te digo, para ellos fue muy impactante, que hasta para mi madre, decir, mi tío sale en televisión, mi tío va a jugar a tales horas en tal canal, en televisión nacional, y de pronto para mí también fue un impacto total que yo no me esperaba, ¿eh? Esta parte es totalmente
que la vamos a seguir compartiendo, pero en sí, eso fue lo que me hizo a mí en casa, poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero más, yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y de pronto me di cuenta que era mi forma de poder corromper ciclos o cambiar ese sistema que yo tenía a nivel familiar, y bueno, esperemos en Dios poderlo haber hecho pronto, o poderlo hacer a lo mejor si es esta generación, la siguiente o la siguiente, pero bueno, ya creo que las cosas de alguna manera cambiaron de manera positiva en que verme a mí, poder cumplir ciertas cosas, y bueno, esperemos en Dios poderlo así, que así sea, pues también poderlo compartir con personas al exterior, ¿no? Hay dos cosas que quiero tomar de eso para las personas que están escuchando. Uno es esta idea de que simplemente ver a otra persona haciendo lo que tú quieres a veces es suficiente para darnos eso de la inspiración que estamos buscando. Hablamos mucho en el podcast de este tema de manifestación. Y muchas personas han hablado de eso, de que si no te acercas a las personas que ya tienen lo que tú quieres, va a ser aún más difícil lograr tus metas o tus sueños. Y me siento que en esta manera, estas personas, los miembros de tu familia, ya están recibiendo eso de verte, aunque quizás no hay un cambio drástico entre día 1 y 2, pero sí va a tener ese efecto porque están expuestos a ver a ti y toda tu trayectoria hasta el día de hoy. La otra cosa que quiero subrayar es eso de la educación, porque estamos viviendo un momento gigante en la historia de la tecnología, donde ya estos títulos de la universidad no valen tanto. ¿Por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial que está rompiendo todo lo que sabíamos o pensamos de la educación. Entonces, no quiero que las personas que están escuchando piensen que asistir a la universidad es la única manera de aprender y que hay tantas oportunidades de aprender algo que te interesa y que también que puedes poner en práctica para vender o no sé, como algo que puedes hacer profesionalmente que no necesariamente requiere estar en una ciudad grande, como a veces hay opciones virtuales. Ahora mucha gente puede aprender cosas de YouTube. La mayoría de las preguntas que tengo en cuanto a la cosecha, estoy buscando gente que está publicando contenido en YouTube. Entonces eso también es un tema para las personas que viven en comunidades rurales, que sepan que no necesariamente tienes que dejar todo simplemente para buscar oportunidades de aprender. Qué padre esta conversación, ¿no? Voy a interrumpir el episodio para compartir acerca de un proyecto en que estoy trabajando. Algo increíble pasó en febrero de este año y ahora estoy emocionada por compartir con esta audiencia cómo se puede involucrarse en el proceso conmigo. Fui parte de una competencia de presentación de negocios basados en el centro oeste de Minnesota. El concepto tenía que ver con la inteligencia artificial y los ganadores recibirán ayuda técnica de una compañía que trabaja con Amazon Web Services. Pues para hacer una historia larga corta, tomé el segundo lugar en la competencia y a partir de abril estaré trabajando con un equipo para construir mi primer producto mínimo viable, tomando todo lo que he aprendido a lo largo de los últimos 6 años sobre escribir solicitudes de fondos, mis experimentos y buenos resultados con la inteligencia artificial y crear un software o una aplicación donde tú puedes acceder a información de una manera más fácil y entregar solicitudes con mínimo tiempo. Para tener una idea del impacto que ese tipo de trabajo puede tener para ti, este mes una fundación privada en Minnesota nos avisó de que habíamos ganado unos fondos de $15,000 para apoyar a una organización sin fines de lucro. ¿Cuánto tiempo piensas que pasé en la solicitud? 1 hora y media. Eso significa que como retorno de inversión de mi tiempo, $10,000 por hora. Ya sé lo que estás pensando, no manches, es una locura. Estoy de acuerdo, es realmente increíble lo que estoy logrando para mis clientes. Ya sé que este tipo de ventaja está cambiando las reglas del juego para todos.
Ustedes ya saben que principalmente lo que más me interesa es asegurarnos de que los agricultores tengan acceso a estas herramientas. Y no puedo hacer esto solo. Ustedes han estado conmigo desde el principio y quiero que sigan siendo parte de este proceso. Quiero saber qué funcionalidades les resultan más útiles a ustedes. Así que les voy a pedir que se suscriban a mi canal de YouTube, donde estaré compartiendo actualizaciones del proceso, y al boletín digital, donde podrán responder a mis preguntas cortas y ser los primeros usuarios mientras estamos en la fase beta de prueba. La información para suscribir puedes encontrar en los apuntes de este episodio. Ya no voy a tomar más de tu tiempo, así que regresamos a la conversación con Alberto. Ok, vamos a entrar en este tema del fútbol. ¿Y cuándo saliste de Musquis? Porque llegó un momento en que podías salir de Musquis y hacer todo eso del fútbol. Sí, bueno, en realidad que fue a los 16, 17 años que iba a cumplir yo a la que me integré al fútbol profesional, pero fue un tema, una historia linda también que me gusta mucho compartir, el tema de las cosas de Dios. Sé que hay mucha gente que puede tener fe en una cosa, fe en otra, pero bueno, al menos en mi persona estoy apegado a ese sentido, las cosas de Dios y pues bueno. Sí, tal cual, vinieron a ver una persona, visorías, y es una experiencia, una anécdota bonita que tengo. ¿Por qué? Porque esta persona prácticamente vino a ver el fútbol llanero. Yo tal cual aquí nunca me imaginé poder estar en un nivel profesional. ¿Por qué? Porque son 18 años que me fui, soy el único jugador profesional de aquí en la región, algunas horas a la redonda. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que estamos faltos de gente que venga a ver estos lugares lejanos, se podría decir, que están un poquito alejados de lo que son las ciudades principales, con lo que es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que son las ciudades como lo mencionaste, ¿no? Con mayor población. Pues bueno, también tenemos que estar en ese contexto, y mencionaste algo muy cierto, ¿no? Lamentablemente, como estamos tan alejados, a veces no tenemos ese o no buscamos ese desarrollo, pero siempre lo he dicho, ¿no? El querer lograr cosas, pues bueno, te lleva a brincar o estar en otros niveles en cuanto a conocimiento y en cuanto a buscar otras ciudades, ¿no? Otros lugares. Pero, por supuesto, también se los hago saber a los niños, que eso no te limita absolutamente nada. Siempre lo he dicho, ¿no? Venir de lugares tan pequeños como yo, te lo digo, 60,000 a 100,000 habitantes que tenemos aquí en la región, en Musquis, pues bueno, para mí es un orgullo siempre mencionarlo, y hoy en día haber, lo que mencionaste, ¿no? Haber podido estar en diferentes países, jugar en Europa, en México, y tener una carrera diferente, poder tener títulos de goleo, selección nacional, lugares donde pude compartir y vivir cosas increíbles, y siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque gente no cree. Lamentablemente nosotros mismos nos limitamos en ese sentido. Gente no cree de venir de este tipo de lugares tan pequeños donde dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente de aquí, de lugares así tan pequeños, puedan lograr cosas? Pues bueno, yo trato de hacérselo saber con cosas, con el ejemplo, hacerles saber que cosas que son posibles. Y bueno, he sido muy afortunado, como siempre lo mencionamos, y muy bendecidos que somos tú y yo. Yo creo que eh, principalmente que coincidimos, pero también de lugares donde estamos, de tener la oportunidad de vivir un todo, de vivir tantas cosas, eso es increíble. Entonces, nada, hoy lo que mencionaste yo creo que es muy importante y de mucha relevancia, ¿no? Con la gente que a veces tiene limitantes de lugares pequeños. Normalmente la gente con a lo mejor el sector de la agricultura, la gente son de comunidades más pequeñas, no son principalmente de ciudades grandes, ¿no? Esa es una realidad. También es tan bonito poder conocer a alguien que, aunque no tenga el mismo estudio, el mismo nivel educativo, pero son unas personas súper inteligentes con una capacidad enorme de poder desarrollarse, y eso es lindo, ¿no? Entonces también eso que mencionas es muy importante, pero hacerles énfasis, ¿no? Lo que es la nivel de preparación. Tú eres una chica muy preparada en tu materia, con tu maestría, con tus cosas, con tu licenciatura. Tienes tantas cosas, y eso también es lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es experiencia, es aprendizaje, y es un todo, ¿no? Porque hay que estar, como lo dije yo al inicio de la plática, hay que estar preparado para todo lo que venga. Así es la vida, y
y tienes que estar listo, ¿no? Entonces, también invitarlos de alguna manera, aunque haya personas que no tengan ese acceso, pues bueno, siempre lo he dicho, ¿no? El nivel educativo tiene que estar y aún así un título, también lo he dicho, que un título no te hace ni más ni menos que nadie, pero al menos tienes una carta bajo tu manga donde te puedes valer lo que es un título, pero también sabiendo de antemano que un título, maestro, doctor, ingeniero, no te asegura absolutamente nada hoy en día, ¿no? Yo creo que volvemos al inicio de la conversación, lo principal es tener la base de tus valores bien cimentados, lo que es saber, lo que es la importancia del trabajo arduo, de querer lograr cosas, de que hay cosas que nadie te va a regalar absolutamente nada, que todo cuesta y que hay que trabajarlo y hay que tener constancia y hay que estar al día, hay que vivir las cosas y hay que estar. Siempre lo he dicho, ¿no? Porque independientemente tengas un título, seas el mejor abogado, al final de cuentas, si eres mala persona, pues bueno, todo repercute de alguna manera, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, me gusta lo relevante que hiciste en eso y también son cosas importantes que siempre menciono. Entonces, volviendo al tema, la persona, la que me lleva, la anécdota que te dice saber, la persona que me lleva, pues hace cuenta que la persona me lleva al fútbol profesional, me pone a mí un día me ve, por aquí viene a Muskis, Alberto, quiere hablar con mi mamá, quiero llevarte a una visoría, eres muy buen jugador, yo sabía que jugaba. Yo sabía que era bueno, desde muy pequeño tenía que competir con otros. Mi mamá no sabía que yo era buen jugador. Es algo también, como te digo, menciono tanto las cosas de Dios porque es algo también que yo no estaba, de mi familia absolutamente nadie hace deporte. Nadie, ni mi papá, ni mi mamá, nadie me dijo normalmente un niño que tenga un desarrollo biomecánico adecuado, pues bueno, es un niño que lo llevan en un proceso de escuelitas, academia, mira, así se golpea el balón, con derecha, con izquierda. Yo no sé. La realidad es que yo no sé de dónde vienen esas cosas y te lo digo tal cual con el corazón en la mano porque es así. Yo no sé quién me enseñó. Sí, yo solo sé que es un don, es algo que Dios me dio hoy en día. Es algo que Dios me dio y gracias a estas piernas que Dios me dio, a estos pies, es que puedo haber vivido tantos sueños y como les digo yo, vivir siempre. Yo creo que he sido muy afortunado y bendecido de vivir, de soñar despierto. Esa es la palabra y es una de las cosas lindas que siempre les hago saber. Soñar despierto. Creo que Dios a mí me ha permitido soñar despierto y wow, creo que tantos años como profesional y hoy en día lo volvería a vivir, aunque no me hubieran pagado ni un solo peso, lo volvería a vivir. Entonces, siempre que menciono esto de esta persona me lleva, mi mamá, anteriormente, pues mi mamá no tenía ni idea. Su enojo era, no te voy a dejar ir al fútbol. ¿Por qué? Porque ella me quería cuidar. Mamá gallina cuidando a su pollito, no, te van a quebrar, no vas a sacar nada. Y hoy nos reímos de esas anécdotas con mi madre porque era tal cual. No vas a sacar absolutamente. Ella no tenía ni la menor idea que el fútbol iba a cambiar mi vida, que el fútbol nos iba a cambiar la vida como familia en el sentido, en muchos sentidos, en todos los sentidos. Yo creo que esto fue lo que a mí me cambió la vida totalmente. Totalmente di un giro de 360 grados a lo que es a mi ámbito familiar, a mi ámbito social, a mi ámbito educativo, a mi ámbito económico. Entonces, imagínate cómo no voy a estar agradecido con todas y a mi ámbito religioso también de cierta manera, ¿no? De hacerme saber que, ¡pum!, de pronto, listo, aquí tienes todo de qué servirte. Entonces, ella, pues nos reímos hoy en día, ¿no? De esas partes no tenía ni la menor idea. Y de cuando viene esta persona a decirle a mi madre que yo era bueno para el fútbol, necesitábamos una cantidad de alrededor de 1,000 pesos en ese entonces para el camión, llevarme a Ciudad de México. Yo de aquí a la Ciudad de México, pues estamos hablando en vía terrestre. 17, 18 horas más o menos en vía terrestre, o sea, no había manera y bueno, no, lejísimo, no teníamos ni la oportunidad de viajar a 2, 3 horas. Cuando hablo con mi mamá, me dice mi niño, la respuesta tal cual de mi madre, me dice mi niño, o te doy a ti para el camión, le doy de comer a los otros 4 hijos. Entonces, pues la respuesta fue clara, ¿no? Yo lo entendí así tal cual y bueno, por ende el destino, mi abuela hermosa que también fui criado por ella, este, juntó sus ahorritos, lo que tenía. A mí me tocó vender mi bicicleta, algunas cosas. Total, juntamos la cantidad que podíamos. Todo estaba pasando, siempre lo he dicho, también las cosas siempre pasan por una razón, de alguna manera. Todo, el destino, Dios, las cosas, el universo, siempre se acomodan de una manera
y hasta después te das cuenta que dices, wow, esto era para mí de manera positiva en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pero por supuesto que hay que estar también, ahora sí como dice el dicho, ¿no? Ayúdame que te ayudaré así tal cual, ¿no? Entonces me pasó así. Juntamos para lo del pasaje, por ahí un poquito, era lo único que llevaba, agarro, le digo al señor, me llevo, éramos tres chavos de acá de la región, uno de aquí de Musquis y otro de Monclova, Coahuila, aquí una localidad de, cerca, a 2 horas y media más o menos de aquí de Musquis, entonces, y la persona era de ahí, el encargado. Don Pedro Pin Mirel es un señor de 72 años. Vino a ver un juego por casualidad aquí a Musquis. Estuvo viendo aquí en los campos de tierra que tenemos y me lleva. Entonces, lo que son las cosas, ¿no? De las tres personas que fuimos a las visorías, pues, me dejaron a mí. Me dejaron a mí a la edad de 16, 17 años. Prácticamente ya iba cumpliendo 17 años y ahí es donde empieza mi historia. Mi historia. Y de ahí es donde el giro de vida de 360 grados da, ¿no? Al incorporarme a un equipo profesional, cosa que no estaba prácticamente en mis planes. Mis planes eran estudiar, prepararme, sacar a mi familia adelante, mencionar y llevar esos temas a cabo y poder sobresalir en cuestión económica, salir de la situación tal cual, la situación económica en la que estábamos. Entonces yo lo miraba como una salida, poder prepararme mejor, ser mejor estudiante, tener una buena carrera, tener un buen trabajo, ayudar a mi madre. Esas eran mi ideología, te soy honesto, y esa era la manera de pensar. Y de pronto, ¡pum!, llega el fútbol y cuando, oye, señora, si lo queremos este niño, lo queremos incorporar al nivel profesional, hablan con mi madre aún así no lo creía y de pronto, ¿qué pasa? Contrato con el Club Pumas, universidad en Ciudad de México, donde empieza mi carrera como profesional. Fue por ahí en el periodo del 2007 y bueno, la anécdota que me queda muy marcada es que la persona que me lleva me deja en Ciudad de México, me dice en 15 días vengo, a mí el club me aceptan, el club pasan las 2 semanas, el club me acepta y yo le quiero marcar a la familia para decirle, hablar con la persona y me contesta su familia, me dice, lo estamos velando. Lo estaban velando, prácticamente el señor tuvo un accidente en la carretera. Entonces imagínate si no voy a tener creencia en cosas de Dios, en cosas de fe. Esa persona para mí fue un ángel que prácticamente me dio lo que hoy en día soy en el ámbito profesional como jugador, porque si esa persona no hubiera venido para acá a ver juegos a Musquis, pues bueno, pues yo son los mismos años, como te digo, que han pasado, 18 años han pasado y ningún niño ha salido a nivel profesional. Entonces, si esa persona no hubiera llegado, ¿cómo no me voy a sentir bendecido? ¿Cómo no me voy a sentir tocado por cosas de Dios en ese sentido? Por supuesto. Imagínate, esa persona fallece. Prácticamente lo veo como cumplir su misión de ponerme en el fútbol profesional y fue su misión tal cual. Y a veces me pregunto, ¿y por qué yo? Las preguntas en realidad que lo hago, ¿eh? ¿Por qué yo? ¿Cuál es el motivo? Entonces, nada, en ese sentido siempre entender que son cosas que ya están puestas. Siempre he creído que son cosas que están puestas en el destino. ¿Por qué? Porque como te dije, yo no vengo de familia deportista. No vengo nadie en que me inculcara. Entonces también eso lo hace aún más relevante de que por qué las cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Hubo un momento en que podías sentir el cambio en tu identidad? Porque yo recuerdo que a lo largo de muchos viajes internacionales, sí hubo momentos destacantes en sentir como, wow, ya no soy la persona que era antes. Y fue a través de estas experiencias y tú dijiste como mi entorno cambió completamente de gente, no sé, como capacidad financiera, el hogar, muchas cosas cambiaron. Entonces eso me da mucha curiosidad de pensar cuánto tiempo pasó cuando realmente sentiste, wow, ya no soy la misma persona que antes. Pues eso fue al instante, Mili, tal cual, ¿no? Fue al instante de venir de una población de 100.000 habitantes y de pronto toparme con Ciudad de México a 35 millones de habitantes, el impacto mediático, el impacto social que yo tuve al toparme con una ciudad así que lo que es Ciudad de México, lo que tú conoces como Ciudad de México, es un monstruo de lugar. Entonces, pues, bueno, principalmente fue eso, ¿no? Eso fue lo que hubo un cambio de que, caray, ya no es más el lugar, el pueblito, el ranchito donde ves animales, donde ves, ya hay otra cosa, ¿no? Entonces,
Yo creo que a partir de ahí fue como que un boom en mi cabeza de que, ah, caray, esto está pasando, es una realidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente de estas zonas no tenemos a lo mejor, volvemos a lo mismo, ¿no? El poder adquisitivo o el poder económico de poder tener ese tipo de viajes. Lo único que se concentra aquí, la población es trabajo, agricultura, ganadería y la gente aquí en las pequeñas empresas y la única es, se van a Estados Unidos. Hay mucha gente que también nosotros, hay que mencionarlo tal cual, mucha gente de nuestra población en la inmigración para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la única fuente de esperanza, fuente de ingresos que pueden llegar a tener la gente de nuestra población al estar tan cerca con la frontera con Estados Unidos. Entonces también esa es una realidad de nuestra gente, ¿no? Mucha gente de nosotros, eso es lo que se tiene, que van y cruzan y a buscar trabajo de inmigrantes, de indocumentados y me atrevo a decir que, no sé, un 20-30% de la población de acá es lo que es en ese sentido. Entonces, pues bueno, imagínate, al no tener acceso a poder viajar, al poder estar en otros lugares, yo creo que fue la parte principal. Pues yo creo que fue el primer impacto que hubo y el primer cambio que yo tuve en mi persona, Emily, para ser exacto. Ya después, bueno, viene el otro contexto, ¿no? En ese momento, pues yo no tenía lo que era una educación superior, que también fue otro cambio totalmente diferente. Yo solamente tenía lo que era la preparatoria, de haber acabado la preparatoria. Entonces, a partir de ahí, de Ciudad de México, ya yo me empiezo a involucrar en temas también educativos pensando en esta parte, ¿no? Entonces yo creo que también volvemos a lo mismo, a hacer énfasis en lo a nivel educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tener una carrera, lo que era estudiar medicina, MBZ, estar preparado ya con una cuestión académica diferente, donde tienes más apertura, donde tienes más amplitud. Y sí, como te dije, yo al inicio siempre fui muy, muy preguntón en eso, en temas de la escuela y muy bueno para la escuela, pero también al involucrarme en este tema ya en una de las más grandes universidades de México, como es del Estado de México, la UAM, lo que te involucra de una manera diferente en lo que es estar en la UNAM y después a la universidad en el Estado de México, es totalmente algo que te abre puertas de otra manera, ¿no? De trascendencia, ¿no? Tal cual es así. Entonces, fueron de los primeros factores lo que es haber estado involucrado en una ciudad, lo que era más grande. Lo segundo, lo que es haber tenido una carrera universitaria, ¿no? Ujú. Hay tantas preguntas que están viniendo a mi mente. Eso de cambiar de un pueblo chico a una ciudad grande, entiendo eso perfectamente. Es un choque de culturas, porque la velocidad de energía, movimiento de gente, comercio, todo es muy, muy diferente. Entonces, imagino que eso fue primero como un choque grande, pero después estuviste en México, jugaste con Pumas y llegabas a un punto de estar saliendo del país. Y eso es otra cosa que me encantaría que compartas más de esta experiencia. ¿Cómo era entrando en una cultura extranjera? Pues bueno, siempre lo he dicho, el cuerpo humano tiene una capacidad infinita de aprendizaje y una capacidad infinita de adaptación en muchos de los sentidos. Y bueno, y tal cual, ¿no? Lo que te menciono, el de venir de un pueblo chiquito a uno más grande, después la carrera universitaria, y de pronto te das cuenta que no hay límites en tu cabeza, te das cuenta que no hay límites en muchos sentidos. Muchas de las cosas que me pasaron también dentro del fútbol fue que de pronto estaba debutando en primera división, de pronto ya ese niño que salió de un lugar con de escasos recursos estaba saliendo en televisión nacional y todo el pueblo de tu localidad lo estaba viendo y de pronto metió un gol, comentaristas que yo miraba en la tele y de pronto jugadores que yo miraba en la tele, yo convivía ya con ellos, era un tema que para mí, como te dije, soñar despierto, pero también en una cuestión de entender que eran cosas que me llevaban a hacerlas posibles, cosas que uno los ve lejano y dices, wow, de pronto estás en un lado de este tipo de cosas y dices, ¿qué estuve haciendo todo el tiempo atrás? Porque yo estaba preparado para esto. En parte 2 de esta conversación vas a escuchar más de cómo eran las experiencias de Alberto adentrando en el mundo extranjero, los retos de ser fiel a uno mismo cuando su nivel de fama cambia y las realidades de viajar a un país extranjero para jugar un deporte profesional sin experiencia con el idioma. Van a escuchar más de los proyectos que Alberto está lanzando,
lo que estamos intentando construir juntos y qué significa apreciar el trabajo de alguien que está en un gremio completamente diferente. Si tú también lloraste durante la primera parte de esa conversación, vas a sentir lo mismo en la segunda parte. Estoy completamente segura. En 2 semanas estaremos publicando el próximo episodio. Y ahora un agradecimiento especial a nuestra editor de audio talentosa, Melissa Vieira, quien siempre está apoyando para que la familia de Mezclada esté feliz. Gracias, Melissa. El Agricultor Trascendente es un podcast independiente, así que dependemos del apoyo de nuestros oyentes en 42 países. Si tú crees en lo que estamos creando y quieres ser parte de la familia Mezclada, no dudes en visitar nuestra página de Buy Me a Coffee, donde puedes hacer una donación a nuestra misión de bajar los obstáculos a tierra y capital para la próxima generación de agricultores.